Hay vidas que no hacen ruido, pero cambian el rumbo de muchas generaciones. Y hay santos que sin necesidad de grandes espectáculos se vuelven faros silenciosos para quienes buscan claridad en medio de la confusión. San Isidoro de Zaragoza es uno de esos nombres que se pronuncian con respeto, porque detrás de él no hay solo una historia antigua, sino un mensaje que sigue vivo. Aun cuando una persona se deja formar por Dios, su vida se convierte en una luz que ilumina a otros, incluso siglos después. Para entender el corazón de San Isidoro, hay que mirar el contexto en el que nació y creció. Eran tiempos de cambios profundos, con pueblos mezclándose, culturas encontrándose, y una sociedad que buscaba estabilidad. En ese ambiente, la fe cristiana se convirtió para muchos en un refugio y una guía, pero también en un camino que exigía firmeza, paciencia y sabiduría. No era una época fácil para crecer con serenidad interior, y precisamente por eso la vida de Isidoro resalta, porque desde temprano se inclinó hacia lo esencial, hacia lo que edifica, hacia lo que permanece. San Isidoro fue un hombre de iglesia, sí, pero antes de ser maestro guía o pastor, fue un joven que aprendió a ordenar su vida. Y esa es una lección enorme ya. La santidad no comienza con cosas extraordinarias, sino con decisiones pequeñas, repetidas, con constancia. Quien hoy desea una vida con sentido, quien busca una fe firme, puede aprender mucho de esta etapa inicial, la forma en que Isidoro se formó, la manera en que cultivó su mente y su espíritu, y la disciplina con la que fue construyendo su interior, como quien levanta una casa piedra por piedra. Se dice que su entorno familiar influyó profundamente en su camino. En aquellos siglos, la familia no era solo un lugar de crianza, sino el primer espacio donde se aprendía a vivir la fe, en rezar, respetar, escuchar, servir, guardar silencio cuando era necesario y hablar con verdad cuando tocaba hacerlo. Isidoro creció con esa conciencia, que la fe no es un adorno, sino una forma de caminar. Y cuando una persona entiende eso desde joven, su corazón se vuelve terreno fértil para todo lo que Dios quiere sembrar. Pero no basta con tener buenas raíces, también hace falta perseverar, porque la juventud, en cualquier época, tiene momentos de duda, cansancio y confusión. Es ahí donde se distingue el alma que quiere vivir con profundidad. San Isidoro no se dejó llevar por lo superficial. Él buscó lo que alimenta el espíritu, el estudio, la oración, el servicio, la vida ordenada. Y este detalle es clave para tu vida y para la mía. La fe crece cuando se cuida, cuando se alimenta con buenas lecturas, cuando se fortalece con disciplina, cuando se protege de lo que roba paz y apaga el entusiasmo interior. A medida que fue creciendo, Isidoro se fue convirtiendo en una persona de gran claridad. No solo por inteligencia, sino por algo más importante, la sabiduría que nace de un corazón humilde. Porque una mente brillante puede impresionar, pero un corazón humilde transforma. Isidoro aprendió a escuchar, a observar, a comprender el sufrimiento de la gente, a acompañar sin juzgar y a hablar con palabras que levantaban el ánimo. Ese estilo, tan necesario hoy, fue su sello en firmeza sin dureza, verdad con caridad, guía con paciencia. En esta primera parte de su historia, lo que más resalta no es un evento espectacular, sino un proceso el crecimiento interior de un hombre que se preparaba para servir. Y eso tiene un mensaje directo para ti. Tal vez tú sientes que tu vida es simple, que tus días son repetitivos, que nadie ve tu esfuerzo, pero mira a San Isidoro. Dios trabaja en lo escondido. Y cuando llega el momento, todo lo que se sembró en silencio comienza a dar fruto. La fe no siempre se nota de inmediato, pero cuando se sostiene, termina construyendo algo grande. San Isidoro de Zaragoza nos enseña que el inicio de una vida santa no está en los aplausos, sino en la fidelidad diaria. Y si hoy estás buscando un nuevo comienzo, si quieres fortalecer tu fe, si deseas vivir con más paz, esta historia apenas está empezando, porque lo que viene en su vida es todavía más fuerte. Su formación profunda, su misión como guía y el legado que dejó para toda la iglesia. Y antes de pasar a la parte 2, quédate con esta frase como semilla para tu corazón. La verdadera luz no nace del ruido, sino de una vida ordenada en Dios. Si te está gustando esta historia, en la siguiente parte veremos cómo San Isi, si en la primera parte
Vimos el inicio de San Isidoro como una vida que se fue construyendo con calma, disciplina y fe. Ahora entramos en una etapa decisiva, su formación profunda y el crecimiento de su carácter. Porque no basta con creer, también hay que aprender a sostener la fe cuando llegan responsabilidades, cuando aparecen retos y cuando la vida pide madurez. San Isidoro de Zaragoza fue un hombre que entendió algo que muchos pasan por alto. A la fe necesita raíces, y esas raíces se fortalecen con conocimiento y oración. En su tiempo, estudiar no era tan sencillo como hoy. No existían las facilidades modernas, ni la información estaba al alcance de la mano. Quien quería aprender debía esforzarse, ser constante, tener paciencia y sobre todo, amar la verdad. Isidoro se entregó a ese camino con pasión, no por orgullo, sino porque comprendía que la iglesia necesitaba pastores preparados, personas capaces de orientar a otros con claridad y serenidad. En esta etapa, Isidoro no solo se formó en lo espiritual, sino también en lo intelectual. Aprendió a leer los signos de su tiempo, a comprender la historia, a conocer las enseñanzas cristianas con profundidad y a expresarlas con firmeza. Pero lo más valioso no fue su inteligencia, sino su intención, usar todo lo aprendido para servir, no para imponerse. Esa es una diferencia enorme, porque cuando alguien estudia para brillar, tarde o temprano se vuelve frío y distante. Pero cuando alguien se forma para ayudar, su conocimiento se vuelve una herramienta de misericordia, una mano extendida, una guía segura. Además, San Isidoro fue un hombre que supo cultivar el equilibrio interior. Y aquí hay una lección preciosa. No se puede guiar a otros si uno vive desordenado por dentro. Isidoro cuidó su vida de oración, su silencio, su relación con Dios. Aprendió a escuchar antes de hablar, a comprender antes de corregir, a mirar a las personas con paciencia. No se dejó llevar por impulsos ni por el deseo de ganar discusiones. Él buscaba algo más alto, en que las almas encontraran paz, que la fe se mantuviera firme, que la comunidad creciera en unidad. En su misión, Isidoro fue viendo que la gente no solo necesitaba palabras bonitas, sino dirección. Había dudas, confusión, dificultades y heridas interiores que muchas personas cargaban sin saber cómo expresarlas. Y entonces aparece una de las cualidades más hermosas de este santo, en su capacidad de acompañar. Acompañar no significa solo estar cerca, sino estar con sabiduría, con prudencia, con ternura y con verdad. Isidoro aprendió a hacerlo. Y por eso su presencia era valiosa. No era un hombre que buscara controlar, sino un servidor que buscaba levantar. También es importante recordar que en esos tiempos existían tensiones sociales, diferencias culturales y cambios constantes. Las comunidades necesitaban estabilidad, necesitaban líderes con serenidad. San Isidoro se convirtió en ese tipo de persona, alguien que, en medio de lo incierto, sostenía lo esencial. Su vida decía sin palabras: Dios no cambia, Dios permanece, y en Él podemos construir. Conforme crecía su responsabilidad, Isidoro se fue convirtiendo en una figura cada vez más respetada, no por imponer su autoridad, sino porque su vida era coherente. Y aquí viene otro mensaje fuerte para nosotros: la autoridad verdadera nace de la coherencia. Cuando alguien vive lo que predica, la gente lo nota. Cuando alguien habla de fe pero no la practica, tarde o temprano se percibe. San Isidoro, en cambio, tenía esa fuerza silenciosa de quien se ha trabajado por dentro, de quien ha luchado con sus propias debilidades, de quien ha aprendido a mantenerse firme sin endurecerse. En esta segunda parte, vemos cómo Dios lo fue preparando para algo mayor. Y esto es muy importante. Muchas veces queremos resultados rápidos, queremos cambios inmediatos, queremos sentir que ya llegamos, pero San Isidoro nos enseña que Dios trabaja por etapas, y cada etapa tiene su propósito. Primero forma el corazón, luego fortalece la mente, después da misión. Nada se improvisa cuando se trata de una vida que quiere dar fruto. Y si hoy tú estás en un tiempo de preparación, de espera, de aprendizaje, de esfuerzo silencioso, no lo desprecies. Puede ser que Dios esté haciendo en ti lo mismo que hizo en San Isidoro, prepararte para algo más grande de lo que imaginas, aunque todavía no lo veas. Claro, cierra esta parte con esta idea que vale oro. Cuando Dios quiere levantar a alguien,
primero lo forma en lo escondido. Llegamos a una etapa hermosa y decisiva en la vida de San Isidoro de Zaragoza, cuando su preparación interior y su formación profunda empiezan a convertirse en servicio directo para los demás. Porque una cosa es aprender, crecer y fortalecer el carácter, y otra muy distinta es dar el paso hacia la responsabilidad real, esa que te pone frente a personas concretas, con problemas concretos, con dudas, con cansancio, con heridas del alma y con la necesidad de encontrar una palabra que lo sostenga. San Isidoro no fue un hombre de discursos vacíos, fue, ante todo, un pastor y un maestro, alguien que comprendió que la fe cristiana no es solo una idea bonita, sino un camino que se vive con firmeza en lo cotidiano, y en esa misión, él se convirtió en una figura clave para su comunidad, un guía que iluminaba, un padre espiritual que corregía con prudencia y que animaba con esperanza, sin caer en dureza ni en confusión. En su tiempo, la iglesia necesitaba claridad. Había muchas voces, muchas interpretaciones, muchas discusiones, y el pueblo podía sentirse perdido. Y aquí es donde San Isidoro brilla, porque él no buscaba complicar las cosas, sino hacer accesible la verdad, explicar con sencillez lo profundo y enseñar sin humillar. Eso es un don muy raro, al poder hablar con sabiduría, sin hacer sentir pequeño al que escucha. Isidoro sabía que la gente no necesita sentirse inferior para aprender. Al contrario, necesita ser acompañada con paciencia para crecer. Su manera de enseñar estaba marcada por algo muy importante, la caridad. Y esto no es un detalle menor. Cuando un maestro enseña con orgullo, el conocimiento se vuelve pesado, pero cuando enseña con amor, el conocimiento se vuelve luz. San Isidoro no usaba la fe como un arma para ganar discusiones, sino como una medicina del alma, como un alimento que fortalece, como un refugio que da paz. A medida que su influencia crecía, también aumentaban los retos. Guiar a una comunidad significa tomar decisiones, escuchar conflictos, orientar a los que están confundidos, sostener a los que están cansados y mantener un equilibrio constante entre firmeza y misericordia. San Isidoro aprendió a caminar por esa línea con mucha madurez. Él sabía que la verdad no se negocia, pero también sabía que el corazón humano necesita paciencia para sanar y madurar. Y aquí aparece una de las enseñanzas más grandes de su vida. No basta con tener razón, hay que tener espíritu. Hay personas que creen que defender la fe es solo hablar fuerte o corregir con dureza. San Isidoro nos muestra lo contrario. Al defender la fe es vivirla, es dar ejemplo, es tener coherencia, es ser un faro de paz, incluso cuando el entorno está inquieto. Su autoridad no venía de imponerse, sino de su vida ordenada, de su oración constante y de su capacidad para mantener la serenidad. También fue un hombre que entendió la importancia de la unidad. En tiempos donde las divisiones podían debilitar a la comunidad, Isidoro trabajó para que la iglesia se mantuviera firme, no como una estructura fría, sino como una familia espiritual. Y eso se logra con algo que hoy hace falta más que nunca: humildad y escucha. Porque cuando un líder escucha, el pueblo se siente cuidado. Y cuando un líder se encierra en sí mismo, el pueblo se siente abandonado. San Isidoro se preocupó por formar a otros. No quiso ser el único que supiera, ni el único que guiara. Él comprendió que la iglesia crece cuando hay discípulos, cuando hay personas que también aprenden a enseñar, cuando hay corazones que se levantan y continúan la misión. Por eso, su legado no fue solo personal, fue comunitario. Formó mentes y fortaleció corazones, sembró disciplina espiritual, inspiró amor por la verdad y ayudó a que muchos encontraran dirección. Hay algo que toca profundamente de esta etapa en San Isidoro. No fue ajeno a la realidad. No vivió aislado en una burbuja. Él sabía que la gente enfrentaba problemas familiares preocupaciones y luchas internas, y por eso su enseñanza no era solo teoría, era práctica, cercana, real. Él mostraba que la fe sirve para vivir mejor, para amar mejor, para perdonar mejor, para levantarse con más fuerza, para resistir con esperanza cuando todo parece pesado. Y si hoy tú estás buscando un guía interior, una luz para tu vida, San Isidoro te dice, con su ejemplo: no tengas miedo de aprender, no tengas miedo de crecer y no tengas miedo de servir, porque muchas veces Dios no nos pide ser perfectos, sino ser disponibles. No nos pide saberlo todo,
sino estar dispuestos a caminar con Él. Frase poderosa para cerrar esta parte en San Isidoro. No solo enseñó con palabras, enseñó con una vida que daba paz. En esta parte de la historia, San Isidoro de Zaragoza aparece con una fuerza espiritual aún más clara, ya no solo como maestro y pastor cercano, sino como un verdadero defensor de la fe. Alguien que se levantó con serenidad y firmeza para cuidar la doctrina, proteger la unidad del pueblo cristiano y sostener a la Iglesia en momentos donde muchos podían sentirse confundidos o desanimados. Porque hay épocas en las que la fe se vive con calma y hay otras en las que se vive con tensión interior, con preguntas difíciles, con debates que parecen interminables y con el riesgo de que el corazón se enfríe. En esos momentos, Dios suele levantar hombres de luz, no para gritar, no para dividir, sino para recordar lo esencial, para traer orden donde hay ruido, para devolver claridad donde hay dudas. Y San Isidoro fue precisamente eso, un hombre de claridad. Una de las cosas más admirables de él es que no buscaba ganar discusiones, sino salvar almas, orientar conciencias y ayudar a que el pueblo caminara unido. Esto es importante, porque muchas veces en la vida cristiana uno puede caer en la tentación de tener la razón sin tener amor, o de defender la verdad sin tener paciencia. Pero Isidoro entendía algo profundo. La verdad se defiende mejor cuando se vive con humildad y coherencia. Cuando se explica con firmeza, sí, pero también con compasión. San Isidoro tenía una mente muy preparada, pero su corazón estaba aún más preparado. Él no era un hombre de orgullo intelectual, era un hombre que estudiaba para servir, que aprendía para guiar, que reflexionaba para iluminar, y eso lo convirtió en una figura clave para mantener la estabilidad espiritual de su comunidad. En su época, la Iglesia en Hispania vivía desafíos importantes ante tensiones sociales, cambios culturales, diferencias en prácticas y pensamientos, y el riesgo constante de que la fe se debilitara por falta de formación. Isidoro comprendió que un pueblo sin formación espiritual es un pueblo vulnerable, porque cuando llega una idea confusa, una moda pasajera o una enseñanza mal entendida, muchos pueden alejarse sin darse cuenta. Por eso, él se dedicó a algo esencial al formar, enseñar, ordenar y fortalecer. Pero no lo hizo desde la dureza, lo hizo desde la luz. Y aquí aparece una palabra clave que define su misión a unidad. San Isidoro trabajó incansablemente para que la Iglesia se mantuviera unida, no como un grupo de personas obligadas a estar juntas, sino como una comunidad que comparte una misma fe, una misma esperanza y un mismo camino hacia Dios. La unidad, sin embargo, no se logra con imposición, se logra con paciencia, con escucha, con diálogo prudente, con claridad y con firmeza. Isidoro supo ser firme sin ser agresivo, supo corregir sin humillar, supo guiar sin aplastar, y eso es lo que hace a un verdadero santo, no solo la sabiduría, sino el espíritu con el que la usa. También entendió que la fe no podía quedarse encerrada en los templos o en los libros. Tenía que tocar la vida diaria del pueblo, las familias, los jóvenes, los trabajadores, los enfermos, los ancianos, los que vivían momentos de angustia, los que estaban agotados por el peso de la vida. Isidoro veía el Evangelio como una fuerza real, capaz de transformar el interior del ser humano, de darle paz, de enseñarle a vivir con dignidad y de levantarlo cuando se sentía sin rumbo. Por eso, una de sus grandes misiones fue ayudar a que la fe fuera comprendida con claridad. Él sabía que una fe sin comprensión se vuelve frágil, pero una fe comprendida, meditada y vivida se vuelve firme como una roca, y cuando la fe es firme, el corazón resiste mejor las tormentas. En este tiempo, San Isidoro también se convirtió en un referente para líderes, clérigos y comunidades. Su palabra tenía peso no por ser autoritaria, sino por ser confiable. Su consejo era buscado porque transmitía paz. Su presencia era valorada porque traía equilibrio. Y esto nos enseña algo hermoso. En la santidad también se nota, en la serenidad, en la capacidad de mantener el corazón en Dios, incluso cuando alrededor hay tensión. San Isidoro defendía la fe con inteligencia, pero también con oración, porque él sabía que el mayor peligro para el cristiano no siempre está afuera, sino adentro, en el cansancio espiritual, la pérdida del entusiasmo, la rutina sin amor,
la distracción constante. Y por eso, su vida interior era profunda. Él no hablaba de Dios como alguien lejano, sino como alguien cercano. No hablaba de fe como teoría, sino como camino. Y aquí viene una enseñanza que puede tocar tu vida hoy en Dios. También te llama a ser constructor de unidad. Tal vez no en grandes escenarios, sino en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus amistades. Ser constructor de unidad es elegir la paz cuando podrías elegir el pleito. Es hablar con respeto cuando podrías responder con impulso. Es buscar reconciliación cuando podrías guardar rencor. Es tener paciencia cuando podrías rendirte. San Isidoro nos muestra que ser fuerte no significa ser duro. Ser fuerte significa ser fiel. Ser fuerte significa tener dominio interior. Ser fuerte significa seguir haciendo el bien incluso cuando nadie aplaude. Y esa fuerza, la verdadera, nace de una vida unida a Dios. Frase poderosa para cerrar esta parte en San Isidoro: defendió la fe con sabiduría, pero la sostuvo con amor y unidad. La figura de San Isidoro de Zaragoza se vuelve todavía más luminosa, porque ya no lo vemos únicamente como un pastor que acompaña a su pueblo, sino como un hombre que deja una huella profunda, de esas que no se borran con el tiempo. Hay personas que viven con intensidad, hacen mucho bien, y aún así su paso parece quedar solo en la memoria de unos pocos. Pero hay otras almas que Dios utiliza para sembrar algo más grande, una herencia espiritual que se convierte en guía para generaciones. San Isidoro fue de esos santos que no solo vivieron con fidelidad, sino que también ayudaron a que otros aprendieran a vivir con fidelidad. Su mayor fortaleza era una combinación muy poco común en sabiduría y sencillez, porque el conocimiento, por sí solo, puede endurecer el corazón, y la buena intención, sin formación, puede perder dirección. San Isidoro unió ambas cosas. Fue un hombre de estudios, sí, pero sobre todo fue un hombre que aprendió para servir. Y eso se nota en todo lo que hizo, en su forma de enseñar, su manera de guiar, su paciencia para explicar y su visión para fortalecer a la iglesia desde la raíz. San Isidoro entendió que el pueblo necesitaba una fe sólida y que esa fe se construía con dos pilares en oración y formación. Por eso su misión no se limitó a predicar en un momento y luego pasar a lo siguiente. Él trabajó para que la enseñanza cristiana pudiera transmitirse con claridad, para que no quedara como algo confuso o difícil de entender. Y cuando una comunidad entiende su fe, no se deja llevar tan fácilmente por ideas pasajeras ni por confusiones del momento. Una fe comprendida se vuelve firme, y una fe firme se vuelve una fuente de paz. En aquellos tiempos, muchas personas tenían hambre de verdad, pero no siempre contaban con herramientas para comprenderla. San Isidoro se convirtió entonces en una especie de puente. Unió la profundidad de la doctrina con un lenguaje que podía llegar al corazón. Él sabía que no bastaba con hablar bonito. Había que hablar con sentido, con claridad y con amor, porque la verdad no se impone, la verdad se comparte, y cuando se comparte con humildad, produce fruto. Además, su vida nos deja una lección que hoy es más necesaria que nunca en la fe. No está peleada con la inteligencia. Al contrario, cuando una persona ama a Dios de verdad, también desea conocerlo mejor, comprenderlo mejor, vivirlo mejor. San Isidoro fue un ejemplo de que la mente puede ser un instrumento santo cuando está guiada por la gracia. Su capacidad de estudiar y enseñar no era un orgullo personal, sino una manera de cuidar a los demás, de protegerlos del error y de fortalecerlos en la esperanza. Pero no podemos olvidar algo. Su grandeza no estaba solo en lo que sabía, sino en lo que era, porque se puede tener conocimiento y aún así no tener paz. Se puede tener talento y aún así no tener humildad. Se puede hablar de Dios y aún así no vivir para Dios. Sin embargo, San Isidoro vivía con una coherencia que se sentía. Su vida era como una lámpara encendida. No solo daba luz por lo que decía, sino por lo que transmitía con su ejemplo. Su legado, entonces, no fue únicamente intelectual, fue profundamente espiritual. Él enseñaba a su pueblo a mirar la vida con ojos cristianos, a entender que el dolor no es el final, que la lucha interior no es inútil, que el cansancio del camino puede ofrecerse con amor y que la fidelidad diaria es una forma de santidad silenciosa. San Isidoro no predicaba una fe idealizada,
sino una fe vivible, una fe que se sostiene en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en la oración sencilla, en la caridad constante. Y aquí es donde su historia se vuelve muy cercana a nosotros, porque tal vez tú no estás llamado a escribir grandes obras o a enseñar a multitudes, pero si estás llamado a lo mismo que él vivió, ser luz donde estás, ser firme sin perder la paz, ser constante aunque no haya aplausos, ser fiel incluso cuando cuesta. San Isidoro nos recuerda que la santidad no es un espectáculo, sino una construcción diaria. Es una decisión repetida en amar, servir, perdonar, orar, seguir adelante. También es importante destacar que San Isidoro supo comprender su tiempo. No vivió encerrado en una burbuja. Él miraba la realidad, entendía los desafíos de su gente, veía sus necesidades y respondía con fe. Eso es algo que los santos hacen muy bien. No se desconectan del mundo, sino que lo transforman desde dentro. Con una vida llena de Dios, San Isidoro no se quedó lamentando los problemas. Se puso a trabajar con paciencia, con visión, con valentía y con amor. Y cuando una persona vive así, Dios se encarga de que su vida sea recordada, no por fama humana, sino por fruto espiritual. El recuerdo de San Isidoro se mantuvo vivo porque su vida sembró semillas de bien. Enseñó a otros a pensar con fe, a vivir con esperanza, a buscar la unidad, a amar la verdad sin perder la caridad. Su historia se convirtió en una referencia para quienes necesitaban orientación, para quienes buscaban claridad, para quienes querían volver a lo esencial. Frase fuerte para cerrar esta parte. San Isidoro no solo enseñó con palabras, él enseñó con su vida, y por eso su luz sigue encendida. Llegamos a la parte final de esta historia, y es aquí donde todo lo vivido por San Isidoro de Zaragoza se vuelve un mensaje directo para nuestro corazón. Porque cuando un santo llega al final de su camino, no termina su misión a la completa. Y lo que queda después no es solo un recuerdo, sino una luz que sigue guiando a quienes desean caminar con fe en medio de un mundo lleno de ruido, prisas y preocupaciones. San Isidoro no fue un hombre perfecto por naturaleza, sino un hombre que se dejó moldear por Dios. Su grandeza no nació de la comodidad, sino de la constancia. No se hizo santo en un solo día, sino en muchos días seguidos, en decisiones pequeñas, en esfuerzos silenciosos, en una vida entregada sin buscar aplausos, y eso lo hace cercano a nosotros, porque su ejemplo nos enseña que la santidad no es para unos cuantos especiales, sino para todo el que decide amar a Dios con sinceridad. En sus últimos años, San Isidoro fue como un árbol fuerte que, después de dar sombra y fruto durante mucho tiempo, permanece firme hasta el final. Su vida ya era testimonio. Su presencia, su palabra y su forma de actuar transmitían paz. No necesitaba demostrar nada en la verdad. Ya hablaba por él en sí. Dedicó a fortalecer a su comunidad, a cuidar la enseñanza de la fe, a animar a los que se sentían cansados y a recordarles a todos que el camino de Dios siempre vale la pena, incluso cuando es exigente. Y hay algo muy hermoso. San Isidoro entendió que el conocimiento más importante no es el que llena la mente, sino el que transforma el corazón. Por eso su legado no se resume en lo que escribió o enseñó, sino en lo que inspiró. Él dejó una huella de unidad, claridad y esperanza. Fue un hombre que supo poner orden donde había confusión, paz donde había tensión, y fe donde el ánimo se debilitaba. Hoy, su mensaje sigue siendo actual. Vivimos en tiempos donde muchas personas tienen información de sobra, pero poca sabiduría, donde hay muchas voces hablando, pero pocas que realmente construyen, donde la fe puede volverse superficial si no se alimenta. Por eso San Isidoro nos recuerda algo esencial. Si quieres mantener tu fe firme, necesitas alimentar tu alma con oración, con enseñanza sana y con una vida coherente. Él también nos enseña que la fe no se vive solo cuando todo está bien. Se vive sobre todo cuando hay presión, cuando hay cansancio, cuando hay dudas, cuando la vida se vuelve pesada. En esos momentos, el santo no se rinde. Se apoya más en Dios. San Isidoro no fue un hombre sin luchas, fue un hombre que aprendió a sostenerse con esperanza. Y aquí viene lo más importante. Su vida nos deja una pregunta que no se puede ignorar. ¿Qué estás construyendo hoy con tu vida? Porque todos estamos construyendo algo, o construimos paz, o construimos ansiedad, o construimos unidad.
O construimos división, o construimos luz, o dejamos que la oscuridad del desánimo nos apague. San Isidoro construyó una vida con sentido, y por eso su historia sigue viva. Tal vez tú estás pasando por una etapa donde sientes que nadie valora tu esfuerzo, o donde te cuesta mantener tu constancia, o donde te preguntas si vale la pena seguir haciendo el bien. Y esta es la respuesta que San Isidoro nos deja con su ejemplo. Sí, vale la pena. Vale la pena ser fiel, vale la pena orar, vale la pena levantarse, vale la pena corregir el rumbo, vale la pena seguir con Dios, incluso cuando el mundo te empuja a lo contrario, porque al final, lo que permanece no es lo que el mundo aplaude, sino lo que Dios bendice. Oración a San Isidoro de Zaragoza para pedir sabiduría y fortaleza. A San Isidoro de Zaragoza, siervo fiel de Dios y luz de sabiduría para tu pueblo, hoy me acerco a ti con humildad y confianza. Intercede por mí, para que mi mente busque la verdad, pero sobre todo, para que mi corazón permanezca firme en la fe. Ayúdame a no vivir distraído, a no caminar sin rumbo, y a no dejar que el cansancio apague mi esperanza. Enséñame a amar la oración sencilla, a tener constancia en lo bueno, y a elegir siempre el camino correcto, con paz y paciencia. Que mi vida sea una luz para mi familia, un ejemplo de fe en mi hogar y un reflejo del amor de Dios en mis acciones diarias. San Isidoro de Zaragoza, guíame para vivir con sabiduría, para hablar con caridad y para servir con alegría. Amén. Llamado a la acción para tu video. Si esta historia tocó tu corazón, déjame en los comentarios, San Isidoro, acompáñame, y juntos vamos a pedir su intercesión por nuestra vida y nuestra familia. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recuperar la paz, la fe y la claridad en su camino, porque una vida con Dios siempre tiene sentido y siempre vuelve a florecer.